Botulismo es una enfermedad neuroparalítica que está producida por la acción de una potente neurotoxina letal elaborada por el agente etiológico, el Clostridium botulinum. Esta toxina representa la más potente conocida en el mundo. Luego, en importancia le sigue la toxina tetánica. Pero justamente este microorganismo está dentro de la categoría A de los agentes más peligrosos en el mundo debido a la posibilidad de ser utilizados en bioterrorismo. El agente etiológico del botulismo, del cual conocemos más frecuentemente el botulismo alimentario, pero que además tiene otras formas de presentación, es producido por un agente etiológico, el Clostridium botulinum, que es un bacilo gram positivo, anaerobio, esporulado, que también está desarrollado ampliamente en la naturaleza, en zonas geográficamente más aptas, en algunas regiones donde existe una mayor polución ambiental debido a las condiciones propicias, climatológicas especialmente. Pero esa elaboración de la toxina a través de la cual se va a generar el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad se produce a partir de una forma vegetativa del Clostridium botulinum. Quiere decir entonces que las formas esporuladas, que son resistentes en la naturaleza, que sobreviven en la naturaleza y que necesitan de una temperatura también mayor a 100 grados centígrados, 120 grados centígrados para ser destruidas, ingresan al alimento, que es la forma más conocida de botulismo, a la cual contaminan. Esta contaminación se produce en forma accidental, probablemente a partir de alimentos que no han seguido la cadena o los pasos correctos en su elaboración. Por lo tanto, estas esporas que ingresan accidentalmente tienen condiciones que son muy propicias para poder continuar su desarrollo. Tienen un pH con tendencia alcalina, necesitan también estar privados de oxígeno, necesitan alimentación, y todas estas condiciones se le dan cuando accidentalmente estas esporas ingresan en un alimento que puede ser de fabricación casera o incluso se ha visto, por supuesto, en algunos productos industrializados. En la Argentina, los primeros brotes conocidos, dado que es una enfermedad que generalmente se produce por brotes, es decir, varias personas consumen de un alimento presuntamente contaminado, data ya del año 1922, donde aparecieron o se reconocieron los primeros brotes en la Argentina, a pesar de que esta es una enfermedad que se describe desde hace muchos años en distintas partes del mundo. Generalmente tenían una alta mortalidad, como ustedes pueden apreciar, casi del 100%, 98,6% de letalidad. Pero a medida que nos fuimos acercando a la década del 70, cuando comenzaron a implementarse las terapias intensivas, se dieron en el país aproximadamente 26 brotes con una tasa de letalidad sensiblemente menor, porque se podía entonces ofrecer al paciente medidas de soporte necesarias de las unidades de cuidados críticos. La mayor parte de estos brotes se produjo por un tipo de toxina, que es la toxina A, que se la considera tal vez la más severa en cuanto a las características clínicas y evolución de esta enfermedad. Entre el año 92 y 97 se produjeron casi 100 casos distribuidos en casi todas las provincias de nuestro país. Y así, sucesivamente, brotes de botulismo son notificados cada año y, por suerte, cada vez de forma menos frecuente. Los tipos de toxinas que se reconocen son varios, porque la toxina
que se produce a partir de la transformación de la forma esporulada que contaminó un alimento, que permitió, frente a las condiciones aptas que le ofrece ese alimento, humedad, nutrición, pH y además privación de oxígeno o baja concentración de oxígeno, hace que ese Clostridium botulinum se desarrolle, cumpla su ciclo vital, pase, ¿no es cierto?, a la forma vegetativa y libere la toxina, de las cuales son varios, como puede apreciarse en esta diapositiva, pero aquellas que representan la mayor posibilidad y frecuencia de enfermedad en el ser humano son la toxina A y B con mayor frecuencia, A y B, la E con menos frecuencia y raramente la F. Quiere decir entonces que en general hoy el botulismo alimentario que vemos está producido por toxina A y toxina B en la mayoría de los casos. Pero ¿qué características tiene esta toxina? Tiene características especiales, por ejemplo, la de ser termolábil, es decir, la toxina puede ser destruida fácilmente a 80 grados centígrados durante 15 o 20 minutos. Quiere decir que todo aquel alimento que pueda ser pasado por una alta temperatura, no demasiado alta, 80 grados centígrados, puede destruir fácilmente la toxina. ¿Pero puede destruir las esporas? No, porque para destruir las esporas se necesitan temperaturas superiores, casi de 120 grados centígrados. Pero otra característica importante de la toxina, además de la termolabilidad, es que su distribución no es homogénea en el alimento, es heterogénea. Quiere decir entonces que si un alimento fue contaminado por esporas que pudieron desarrollarse a la forma vegetativa, cumplir su ciclo vital y liberar esta potente neurotoxina, su distribución es heterogénea en el alimento. Esto que permite que varias personas que pudieron consumir ese alimento han consumido tal vez parte del alimento con mayor concentración de toxina o menor concentración de toxina, o el alimento que no tiene la toxina. ¿Qué significa esto? Que la gravedad de las características clínicas está en relación directa con la concentración de toxina ingerida, preformada en el alimento y que llegó al tubo digestivo de una persona. Es decir, que estas son las características más importantes de esta neurotoxina, que da como resultado una enfermedad neuroparalítica que caracteriza esta enfermedad. Su termolabilidad, su distribución heterogénea y la relación que hay entre gravedad del cuadro clínico y, por supuesto, la concentración de toxina ingerida. Dijimos que el botulismo más conocido para nosotros es el botulismo alimentario, que tiene distintas fuentes de origen, ya sea alimentos de fabricación casera, también alimentos industrializados. Y por supuesto, hoy tenemos distintas formas, sabemos que existen distintas formas de presentación. El alimentario es el más conocido, pero también hay una forma de presentación que hoy tiene tanta vigencia como el botulismo alimentario y por momentos incluso supera en cantidad de aparición, en frecuencia de aparición, al botulismo alimentario, que es el botulismo del lactante. El botulismo del lactante es de aparición allá por la década del 70 en la zona de California, donde se produjeron muertes súbitos en menores de 1 año, que fue motivo de una gran investigación con la que se llegó a descubrir que justamente era botulismo el causante de esas muertes súbitas. ¿Y por qué decimos que el botulismo del lactante es importante? Porque en nuestro país, en la década del 80, comenzaron a describirse y a diagnosticarse botulismo del lactante. En algunas provincias que tienen la máxima experiencia, como Mendoza, por ejemplo,
en botulismo del lactante. En este caso, el lactante lo que ingiere son accidentalmente las esporas, y esas esporas llegan a un intestino alcalino, en donde la producción intestinal la producción de la toxina es a nivel intestinal, y luego la difusión provoca un estallido que lleva a este paciente a una parálisis diafragmática, a una insuficiencia respiratoria y a la muerte súbita de bebés. Es decir, que la diferencia entre el botulismo alimentario del adulto y el botulismo del lactante es que en el botulismo alimentario del adulto lo que se ingiere es la toxina preformada en el alimento, mientras que un lactante lo que ingiere en forma accidental son las esporas diseminadas en el ambiente. Pero esta no es la única presentación. También existe el botulismo de la herida, poco frecuente, pero que también se da por la contaminación de esporas y producción local de neurotoxina, donde se descubrió, donde se describió esto en mujeres que frecuentaban una plaza en California y que eran adictas a la heroína. Por lo tanto, la inyección de la heroína que preparaban, obviamente, en ese lugar donde había una gran cantidad ambiental de esporas de Clostridium botulinum, llegaron a producir esta contaminación por esporas y la producción local de neurotoxina, formas poco frecuentes, pero conocidas. Y finalmente, otra forma de presentación muy poco frecuente, pero descrita en la literatura, la infección entérica del adulto, algo similar al del lactante. Entonces ese adulto va a ingerir las esporas y donde va a hacer producción intestinal de la neurotoxina, pero se da en determinadas condiciones de susceptibilidad, como por ejemplo personas que tienen algún déficit o enfermedad subyacente del aparato digestivo que condiciona y predispone a que pueda ocurrir esta forma de botulismo, muy poco frecuente. Por eso centramos nuestra atención en las dos formas de presentación habitual que conocemos del botulismo y que por otro lado son los más frecuentes: el botulismo alimentario en el adulto y el botulismo del lactante. Una vez ingerida ese alimento sospechoso o contaminado con la toxina preformada, porque eso es lo que se ingiere, llega al intestino delgado y por vía sanguínea y hemática, sanguínea y linfática, llega a receptores nerviosos, produciéndose una unión irreversible en las terminaciones colinérgicas de la unión neuromuscular del músculo esquelético, provocando que justamente la inhibición de la liberación del principal neurotransmisor, que es la acetilcolina. Quiere decir que esta toxina de unión rápida, irreversible, potente, inhibe la liberación de un principal neurotransmisor, la acetilcolina de la unión neuromuscular, que trae como consecuencia entonces la aparición de parálisis y paresias, que son lo que caracteriza a esta enfermedad. Por eso decimos, es una enfermedad neuroparalítica. Si recordamos algunos periodos de incubación, en el alimentario tal vez es más fácil de identificar, porque el diagnóstico se sospecha clínicamente y también depende de un grupo interdisciplinario, donde no solamente está el clínico, donde actúan epidemiólogos, bromatólogos y el laboratorio, por supuesto, importante para nosotros. En el alimentario se calcula que el periodo de incubación puede abarcar de pocas horas y hasta 10 días, pero el promedio es que entre 18 y 36 horas de consumido el alimento comienzan a manifestarse los primeros síntomas. En el lactante el periodo de incubación no está determinado, porque no se sabe o se desconoce el momento en el cual ese bebé menor de 1 año pudo haber ingerido las esporas. Y con respecto a la herida, se calcula que el periodo de incubación
es entre 4 y 14 días aproximadamente. En esta diapositiva creo que se expresa en pocas palabras claramente cuáles son los signos y síntomas que caracterizan a esta enfermedad. Después de un periodo de incubación determinado a través o después de la ingesta de un alimento que pueda estar contaminado y que se ingirió ya a través de la toxina preformada, comienzan los primeros síntomas, un síndrome digestivo casi inespecífico, pero al que le continúa rápidamente por compromiso de los pares craneales, especialmente el cuarto, el sexto, el noveno, el décimo, el undécimo y el duodécimo, comienzan a aparecer entonces las consecuencias de estas afectaciones. El compromiso de pares craneales, que es bilateral, simétrico y cefalocaudal, es decir, descendente. Esto nos permite hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades. En botulismo, el compromiso de pares craneales es bilateral, es simétrico y es descendente. Algo que llama la atención a los pacientes y que también le llama la atención al médico que asiste a ese paciente es la intensa sequedad de mucosas que tiene el paciente, pero también acompañado de ausencia de fiebre. Esta no es una enfermedad que curse con fiebre, solamente puede aparecer fiebre si es un botulismo de herida que puede estar contaminado o infectado por otros gérmenes comunes. Otro de los conceptos que caracteriza clínicamente la enfermedad es que no hay alteración de la sensibilidad y tampoco hay cambios en el estado de conciencia. Quiere decir entonces que la gravedad e intensidad de las características clínicas, dijimos, está en directa relación con la concentración de toxina ingerida y que puede darse este espectro clínico que es característico y patognomónico en esta enfermedad. Pacientes que, como ustedes pueden apreciar, intentan elevar su párpado porque los primeros síntomas neurológicos que aparecen luego de ese síntoma digestivo es la visión borrosa, la diplopía y la ptosis palpebral, características y que hacen diagnóstico diferencial principalmente con otra enfermedad como es la miastenia gravis. La midriasis, que se presenta en más del 50% de los pacientes, está relacionada más específicamente con toxina del tipo A. Generalmente esto lo vemos en aquellos pacientes en los que la toxina identificada ha sido toxina A. Aquí podemos apreciar un joven con ptosis palpebral y con una midriasis bien característica. Pero el diagnóstico diferencial sigue siendo clínico, porque si bien existen elementos de laboratorio que nos van a permitir seguramente arribar al diagnóstico de certeza, el diagnóstico de sospecha es clínico y debemos actuar en forma inmediata en cuanto se sospecha ese diagnóstico. Por lo tanto, algunas herramientas o diagnósticos diferenciales con respecto a botulismo los tenemos en este listado. Por supuesto que vamos a hacer referencia a dos, que son las patologías con las que inmediatamente hacemos diagnóstico diferencial. El síndrome de Guillain-Barré en su variedad Miller-Fisher y la miastenia gravis, que son las dos patologías con las cuales inicialmente buscamos el diagnóstico diferencial con botulismo. Luego podemos pensar en otras situaciones clínicas o patológicas, pero estas dos instancias son aquellas con las que primero hacemos diagnóstico diferencial. También hay otras intoxicaciones de distintos orígenes que podemos confundir probablemente con botulismo, pero hay una que merece una especial atención porque es algo que la comunidad generalmente está acostumbrada a escuchar. La intoxicación de origen animal, aquella provocada por
en la ingesta de crustáceos o mariscos, principalmente cuando sabemos que existe lo que se denomina marea roja. Sabemos que estos crustáceos se alimentan de unicelulares presentes en el mar y que en los meses de verano, con el calentamiento de las aguas, esos unicelulares se reproducen de manera tal que la ingesta abundante por parte de crustáceos y mariscos hacen que haya una prohibición de ingerirlos en este momento por presencia de marea roja, que no hace más que estar indicando la peligrosidad del momento. Esos unicelulares tienen una toxina que se llama saxitoxina, y la ingesta de crustáceos en este periodo de tiempo, o cuando esta prohibición es evidente, puede ocasionar una intoxicación en el ser humano y llevarlo incluso en estado de shock anafiláctico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de certeza? Es decir, ¿cómo nos ayuda el laboratorio a hacer el diagnóstico? Mediante el procesamiento, el sobrenadante del procesamiento de un alimento sospechoso, de la captura de un alimento sospechoso, que es inoculado a ratones en forma intraperitonealmente, con la muerte de ellos en los no protegidos. Pero también fluidos corporales como suero, contenido gástrico y materia fecal deben ser enviados a los laboratorios de referencia. En nuestra situación es el Instituto Malbrán, quien, por supuesto, hará la búsqueda o la presencia de toxina que, identificada como A, B, E, podrán decirnos finalmente que es un botulismo. La presencia de la toxina en sangre tiene días de duración, de aproximadamente 3-4 días, no más de 5 días. Por eso es importante, cuando se toma la determinación de aplicar la antitoxina o suero antibotulínico, hacerlo lo más precozmente posible, que es el momento en el que la toxina está circulando en sangre. Dijimos que la toxina de tipo A es la que estadísticamente y a lo largo de los años que recibimos en nuestro servicio esta patología por la cual somos referentes debido a la gran cantidad de pacientes observados y asistidos, el tipo A se ha visto producir una enfermedad más severa y es la que tal vez ofrezca mayores requerimientos de asistencia ventilatoria mecánica en relación con la toxina B, en donde el periodo de incubación es más prolongado y tal vez de menor severidad la enfermedad, y la de tipo E, que es más rara de verse en nuestro medio. Pero de todas formas, cualquier sospecha de enfermedad por botulismo debe ser jerarquizada y debe ingresar a unidades de cuidados intensivos. El tratamiento implica, por supuesto, la posibilidad de la eliminación de la neurotoxina y bacterias del tubo digestivo a través de los lavados gástricos, la derivación a unidades de cuidados intensivos y la administración de toxina, que en este momento no es trivalente porque no se dispone comercialmente de esa antitoxina, sino que es bivalente. Tiene 5.000 unidades de antitoxina A y 5.000 unidades de antitoxina B y la produce el Instituto Biológico de La Plata. Por supuesto, si es una herida, deberá hacerse el debridamiento correspondiente. Pero algo que es importante que la comunidad médica conozca: el botulismo del lactante, de gran importancia, de gran vigencia, y que nuestro país tiene una experiencia importante desarrollada. Esa hipotonía y ese letargo que la madre advierte de un botulismo que se da en algunas provincias especialmente de nuestro país, que tienen una importante experiencia en el tema. Aquí, como ven, entre el año 82 y el 2011, 659 casos descriptos y diagnosticados en nuestro país son los que nos ofrecen una gran experiencia. Esos niños menores de 1 año que presentan esas facies inexpresivas pueden presentar trastornos deglutorios, tosis palpebral,
y que puede transcurrir como una enfermedad leve, moderada o grave, lamentablemente, hasta llegar a la posibilidad de la muerte. Pero ¿cuál es la sintomatología que además ofrece algún tipo de dificultad al tratarse de niños? Justamente la experiencia desarrollada en la provincia de Mendoza especialmente ha mostrado una tríada clínica que tiene características importantes, que son la constipación de más de 3 días, la hipotonía y el reflejo fotomotor disminuido. Muchos de estos síntomas son observados por la mamá y entonces la confirmación del laboratorio estará a través de la investigación de la toxina botulínica en heces, suero y fundamentalmente la posibilidad de saber que estos niños lo que ingieren son la espora y que las esporas producen en forma intestinal la toxina. Aquí vemos casos de botulismo del lactante, esa cara inexpresiva, la ptosis palpebral, en otro paciente que requiere mayor intervención médica o aquellos que requieren una asistencia ventilatoria mecánica, pero que tenemos la suerte muchas veces de ver estas evoluciones. El tratamiento del botulismo del lactante ha ofrecido grandes desafíos. En primer lugar, porque hay países como Estados Unidos que disponen de una gamma globulina humana de producción interna no comercializada hacia el exterior en forma masiva, porque no utilizan la única disponible para nosotros, que es la antitoxina botulínica heteróloga o de origen equino. Y esto es debido a eventos adversos que pudieron observarse, tal vez con la utilización de la antitoxina botulínica de origen equino. Por lo tanto, ellos utilizan una gamma globulina humana, pero que es de altísimo costo y de producción limitada. Esto en nuestro país hizo que se hicieran importantes experiencias a lo largo de muchos años, especialmente por médicos y colegas en la provincia de Mendoza, que dio lugar a importantes publicaciones internacionales y al aval de la comunidad científica para la utilización en nuestro medio, bajo consentimiento informado, de la gamma globulina equina, es decir, de heterólogo, la antitoxina botulínica equina, que se ha utilizado y que ha permitido entonces darle una oportunidad a esos bebés que de otra manera no podrían ser o recibir tratamiento específico. En este caso, la inmunoglobulina humana de distribución, la Baby-Vec, ha visto beneficios y estas son las publicaciones internacionales al respecto, pero también es importante lo que ha producido Mendoza y es esta publicación, esta bibliografía que da la importante experiencia en el uso de la antitoxina botulínica de origen equino para tratar a los lactantes o el botulismo del lactante. Pero también la toxina se utiliza con otros fines, por supuesto acondicionada y preparada para ello, como es para algunas indicaciones terapéuticas, en este caso trastornos de la hiperactividad muscular y también en otros casos con fines estéticos. Algunos efectos adversos vistos por la utilización de la toxina con fines terapéuticos, ya sea para tratar algunas dolencias o por fines estéticos, han sido dolor, ardor, eritema, hematomas o ptosis palpebral. Los fines estéticos por los cuales se utiliza la toxina botulínica debe ser prudente y controlado. Pero finalmente quiero hacer mención de algo que inicialmente dije al comenzar esta charla: la posibilidad de que el Clostridium botulinum y la toxina que genera pueda ser utilizado como arma biológica, y de hecho países amenazados en este sentido
han podido detectar la presencia de neurotoxina botulínica preparada para ser ubicados en misiles. Y esos 11.200 litros de neurotoxina botulínica en su forma líquida fueron preparados en forma aerolizada, de manera tal que 1 microgramo de neurotoxina botulínica del tipo A aerolizada puede producir la muerte de 1,5 millones de personas en aproximadamente 30 minutos. Por eso, países que se encuentran amenazados con armas biológicas, y por la historia nos muestra en bioterrorismo, nos ubica a este microorganismo como uno de los agentes infecciosos de mayor compromiso para ser utilizado como arma biológica. Con respecto al tratamiento del botulismo en el adulto, disponemos de esta antitoxina botulínica que fabrica el Instituto Biológico de La Plata y que nos permite tratar a estos pacientes en forma específica, además del soporte que se le debe dar a un paciente en una unidad de cuidados críticos. Los niños en su tratamiento en botulismo del lactante tienen contraindicado la utilización de antibióticos, porque la producción intestinal de toxina se hace a través de las esporas que están ubicadas en el intestino.